Grabar. Uy, esta ¿Qué reunión pasó? está siendo grabada, dice la españolísima. Bueno, Ah, entonces, chicas, vamos a empezar. La verdad que todos son muy apasionantes los capítulos de la Biblia e ir profundizando todavía más, ¿verdad? Entonces, el capítulo 3, que me imagino que ya habrán leído, le habrán dado un vistazo, eh, habla sobre San Juan Bautista, ¿verdad? Que nosotros le conocemos por las comidas típicas de San Juan, ¿verdad? Que es San Juan Bautista, el que recordamos, esa fiesta, ¿verdad? El 24 de junio. Y realmente le conocemos poco para lo que hizo y para lo grande que fue la misión que Dios le dio en la redención, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, y si por lo menos así se ponen el, el micrófono alguna y lee, si querés, Messi, ¿tenés la Biblia? ¿Sí? ¿Querés leer del el capítulo 3, ¿verdad? Del versículo 1 al 4. Ok. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Hasta el 6. Ok. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahí está. Bueno, entonces, dijimos ya lo importante que es San Juan Bautista, ¿verdad? Y es impresionante cómo el inicio de este capítulo dice en aquellos días, ¿verdad? Y ese es un modo de expresarse en el que quiere indicar una cantidad de tiempo indeterminado. En este caso son prácticamente 25 años. ¿Verdad? Porque se acuerdan que dejamos en que Jesús estuvo en Egipto, fue lo del faraón, el Salomón que hizo, no es ni Salomón, el que hizo Herodes, el que hizo matar a los niños, ¿verdad? Y pasaron 25 años desde esa última vez, desde ese último relato, ¿verdad? O sea, históricamente se da un salto muy grande en este tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo, aunque no está narrado, ¿verdad? Es importantísimo porque es la vida oculta de Jesús. Es lo que se llama en la vida de la iglesia, en la terminología de la iglesia, te voy a decir, se llama la vida oculta de Jesús. Y esa vida Jesús no la hubiera querido vivir si no fuera importante, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Si uno dice, no sirve de nada el estar trabajando, el estar en la carpintería con José, el estar con la Virgen, ¿verdad? El trabajar, comer, dormir, hacer lo ordinario que hacemos todos. Si no fuera importante, Jesús no lo hubiera hecho. Entonces se dan cuenta que es todo ese tiempo o sea, todo ese lapso de tiempo que no narra el Evangelio, dice muchísimo, ¿verdad? Y dice muchísimo porque nosotros sabemos, a través del fundador del Opus Dei, ¿verdad? Que, la... Perdón, cambié algo. Entonces sabemos a través del fundador del Opus Dei que ese tiempo
es el tiempo que a nosotros nos toca vivir y nos toca santificar, ¿verdad? Es el tiempo que trabajamos, nos esforzamos, dormimos, descansamos, nos divertimos, y ese tiempo también, y no es que también, es el único que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos un ministerio público así como Jesús, no vamos a ir por las plazas, no vamos a ir predicando, ¿verdad? Sino que con nuestro ejemplo, con nuestra palabra de una persona a otra, ¿verdad? Y sobre todo con nuestra vida, le damos gloria a Dios y le damos a conocer, ¿verdad? Y le tratamos, le queremos, ¿verdad? Entonces, ese tiempo es como un silencio, hay como un silencio en el Evangelio, ¿verdad? O sea que San Lucas es el que narra un poquitito más esa infancia de Jesús, pero 4 párrafos más, o sea, unas pocas palabras de lo que fue ese tiempo, ¿verdad? Y entonces, si no fuera importante, como te decía, Jesús no lo hubiera utilizado, ¿verdad? No lo hubiera vivido. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, Jesús se sirvió de una costumbre judía, que era que los maestros espirituales, sí, espirituales, empezaban a actuar, digamos, a ejercer el oficio de maestros a los 30 años, ¿verdad? Entonces, Jesús de esa manera se hacía al pueblo judío, ¿verdad? O sea, porque él era judío, ¿verdad? No es que se hacía, ¿verdad? O sea, asumía, ¿verdad? Esa costumbre de los judíos. Entonces, eso es muy importante también saber, porque nos habla un poco de por qué empezó en ese momento y no antes, ¿verdad? Su vida pública. Después dice, a continuación, lo primero que dice San Juan es: hagan penitencia porque está al llegar el reino de Dios. Entonces ahí nos da la pauta de cuál es su misión. La misión de San Juan Bautista tiene como dos vertientes, te voy a decir. O sea, una es preparar el corazón, preparar a la gente, preparar a los judíos, especialmente al pueblo judío, que era el pueblo que era el pueblo de Dios, elegido por Dios, prepararles para recibir al Mesías. Y en segundo lugar, dirigimos dos misiones. La segunda misión es la de dar a conocer que venía el Mesías, ¿verdad? O sea, por un lado, preparar al pueblo judío, y por otro lado, a decir, está llegando el Mesías, ¿verdad? Cosa importantísima para la humanidad entera, ¿verdad? Para todos nosotros y para el pueblo judío en ese momento. Entonces le dice: haced penitencia, hagan penitencia. Y esto es importantísimo para nosotros actualmente, ¿verdad? Entender qué significa y por qué, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, tenemos el pecado original. Dios es el que de continuo está llevando el mundo, llevando mi vida, llevando tu vida, ¿verdad? La de cada uno de nosotros, va llevando nuestra vida con su misericordia y con con su providencia, que es misericordia, que es amor, ¿verdad? Pero nosotros, con el pecado original, cortamos esa relación, cortamos de alguna manera involuntariamente, o sea, la mayoría de nosotros, porque no es un pecado que asumimos que nos viene, ¿verdad? Pero se cortó esa comunicación, y Dios tiene que intervenir de vuelta y diciendo: yo les voy a mandar un redentor, ¿verdad? Y ahí nace Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, esa historia salvífica de la venida de Cristo exige un cambio de vida, exige una conversión, ¿verdad? Exige una rectificación de la vida. Esto es muy importante, fue importante en ese momento y sigue siendo importante, sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente: tienen que tomar postura,
el que no está conmigo está contra mí. Lo dijo, son palabras de Jesús, que la vamos a encontrar más adelante. El que no recoge conmigo desparrama, decía, ¿verdad? Porque es la manera de tomar partido por Dios es asumir la vida cristiana con todas sus consecuencias, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Saber la doctrina de Cristo, qué Cristo quiere de mí, qué espera de mi persona, de mi vida, de mis acciones, de mi estudio, de mi trabajo, de mi descanso, o sea, ¿qué hago con todo eso? O sea, decía San Pablo, ya coman, ya beban, hagan todo para la gloria de Dios. Y eso es lo que el Opus Dei vino a enseñar, ¿verdad? Eso es lo que Dios le pidió a San José María, esa es la misión que le dio a él, la de transmitir que todos estamos llamados a santificar esas cosas ordinarias, ¿verdad? O sea, que darle gloria a Dios con el estudio, con el trabajo, con la diversión, bueno, eso me parece que ya dije mucho, pero es muy importante que se nos grabe, ¿verdad? Que ahí, no es que eso es como un extra, no, ahí yo le tengo que encontrar a Dios, en esas cosas, en esas reuniones sociales que ahora están entre paréntesis, ¿verdad? Por la pandemia, pero esas reuniones sociales, esa vida, la vida normal de cada día. Entonces, y esa conversión, esa purificación, esa rectificación se tiene que dar en esos lugares o en esos momentos, no cuando rezo solamente, ¿verdad? Sino en todo momento. Entonces, ¿por qué nos afecta tanto? Porque esa fue la primera venida de Cristo. Ahora, o sea, después vino Cristo y se fue con la ascensión al cielo, ¿verdad? Mañana celebramos la Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y toda nuestra vida se maneja, digamos, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y esa segunda venida está cerca. Hay muchos indicios que ahora no vamos a hablar, en otro momento probablemente puede ser ese el tema, de los indicios que se están dando ya ahora. Uno de ellos es la pandemia, ¿verdad? O sea, que Jesús permita una cosa semejante en la actualidad, ¿verdad? Es impresionante. Entonces, esa es una de las manifestaciones de que está cerca la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso nosotros estamos en continua conversión, tendríamos que estar, ¿verdad? Porque continúa, además de que esa realidad, esas dos realidades, de que Cristo está por venir, ¿verdad? Su segunda venida, que constantemente nos apartamos de Dios. Entonces, constantemente tenemos que rectificar y volver a Él, ¿verdad? Entonces, yo pensaba, ¿en qué tendríamos que cambiar? Cada una es bueno, para eso son estas clases, ¿verdad? No solamente para aprender, sino para ser mejores personas, ¿verdad? Parecernos a Cristo, que es el objetivo, ¿verdad? Es el objetivo de la vida cristiana. Entonces pensaba, por ejemplo, ahora que hace un tiempo estamos con el tema de la pandemia y con las misas que no son presenciales, ¿verdad? Algunas están volviendo con restricciones de cantidad de personas, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí que tenemos o que asistir semanalmente, o sea, todos los domingos, o por lo menos escuchar la misa, asistir a misa por los medios tecnológicos, ¿verdad? Online, ¿verdad? Lo mejor antes que la misa repetida, ¿verdad? Mejor en el momento que se está dando la misa, bueno. Entonces, por ejemplo, no estoy asistiendo porque dejé de asistir por lo que sea, ¿verdad? La razón que sea. Entonces, una conversión sería volver a asistir a misa.
Otra persona que ya asiste semanalmente puede ser una conversión, voy a asistir un día más en la semana, ¿verdad? Porque voy aprendiendo el valor que tiene la misa, por ejemplo, ¿verdad? Después también pensaba confesarse. Es otra de las otro de los modos grandes de convertirnos que tenemos los cristianos, ¿verdad? Otra cosa es perdonar a alguien que me hizo algún daño. Pensaba, perdonar a alguien, porque no hay cosa que a Dios le moleste más en nosotros que no perdonemos, ¿verdad? Que no nos perdonemos entre nosotros, siendo que Él nos perdona tanto, ¿verdad? Que no guardemos resentimientos, ¿verdad? Que no guardemos como recelos con alguna persona, no, esta me hizo esto, no, esta me hizo aquello, esta no me hizo tal cosa, esta dijo tal otra, ¿verdad? Esas cosas a Jesús le duelen muchísimo porque son fruto de la soberbia, porque son fruto del egoísmo, de qué sé yo, de mil cosas que se van ahí metiendo. Después también pensaba en rezar más, estar más unidos a Dios, más unidos a Jesús, visitándole en el sagrario. Después también pues, pensaba dejar de tener alguna conducta inmoral que puede ser que se nos dé, ¿verdad? Justo hoy conversaba con una persona, ¿verdad? Que me decía bueno, que está bastante alejada de Dios, y yo estaba preparando esta clase, y entonces ella estaba trabajando acá conmigo, o sea, haciendo un trabajo. Entonces, como preguntándole su situación, ¿verdad? Y sé que tiene hijos que no están bautizados, por ejemplo. Entonces, le empecé a explicar lo que era el bautismo y lo que implicaba el bautismo para un niño, ¿verdad? Y se quedó impresionada, ¿verdad? Por lo que es y que no sabía. Y hay tanta gente por ahí que no sabe las cosas y por eso no las hace, ¿verdad? Y, por ejemplo, y también estos hijos, esta persona no está casada, ¿verdad? Entonces, una conducta inmoral, ¿verdad? Una conducta que no agrada a Dios. No está casada, no está bendecida su unión por Dios, ¿verdad? Y entonces, un cambio sería que esta persona que en concreto está pensándolo, ¿verdad? No casarse porque está separada de los papás de su hija, ¿verdad? Pero sí bautizarlo y sí volver a la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, esas son conversiones más grandes, ¿verdad? Porque la conversión, volviendo a esto de San Juan, ¿verdad? Que dice, haced penitencia, porque está al llegar el reino de los cielos. Entonces, hacer penitencia es esa conversión del corazón que Dios nos pide, ¿verdad? Esa conversión que cada una lo tiene que ver en su alma, en su corazón, qué cambios pide Dios. Por ejemplo, no por ejemplo, sino que un modo de entender ese cambio es, se puede cambiar de lo bueno a lo malo, ¿verdad? Como es este caso que les conté recién, ¿verdad? Esta persona que no está casada, entonces unirse al hombre que ama o lo que sea, su pareja, ante Dios, por ejemplo, sería de algo bueno, de algo malo a algo bueno, ¿verdad? Pero también cabe la conversión de lo bueno, de algo que ya está bien, pero puede ser mejor. De lo bueno a lo mejor. Entonces, eso es una persona que va a misa los domingos, que vaya a misa entre semana. Una persona que se confiesa cada 5 meses, que se confiese cada un mes, o cada 15 días, o cada lo que sea, ¿verdad? Cada 2 meses. Entonces, eso, ¿verdad? Y el terreno en el que crece la penitencia, de la que nos habla San Juan, es el terreno de la humildad, ¿verdad? La humildad. Esa humildad que San Juan
tenía de una manera impresionante, porque una cosa que no sé si se saben, ¿verdad? Más adelante, yo creo que ni siquiera comenta acá, no comenta, o sea, se sabe por sí, o sea, uno se imagina, ¿verdad? Que esa predicación suya se daba en torno a muchas personas, ¿verdad? Y todas las personas como que le seguían a él. Y muchas personas llegaron a pensar que él era el Mesías, ¿verdad? Y si él no hubiera sido humilde, se hubiera apropiado, ¿verdad? Del hecho de ser Mesías y hubiera dicho, sí, síganme a mí, lo que sea, ¿verdad? Lo que hubiera hecho. Y él dijo, no, yo no soy el Mesías. Claramente, yo, dice en algún momento, yo no soy digno de llevar las sandalias del Mesías, algo así, ya vamos a leer. Entonces, la humildad, ¿verdad? La humildad. Eh, sigamos leyendo. Monse, ¿querés leer? De las 7, Sí, del versículo 7 al 12, dale. ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. El 12 también. sí. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Perfecto. Bueno, muy bien, gracias, Monse. El tema es que, vieron que hay palabras de pronto que se nos pierde, o sea, el bieldo, la paja, bueno, el bieldo no sabemos mucho lo que significa, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar a esa parte. Entonces quería nomás que tengan una idea así más de conjunto, ¿verdad? Entonces, para seguir comentando lo que es la humildad, ¿verdad? O sea, que la gente le seguía y él, sin embargo, se ubica, ¿verdad? Él está donde Dios le puso. ¿Mm? Y de paso, ¿verdad? Vamos a comentar esa virtud tan importante de la humildad. ¿Mm? La humildad es la capacidad de ver a las demás personas como iguales a mí, ni inferiores ni superiores, ¿verdad? Y en relación total de dependencia de Dios, ¿m? Cada uno. Eh, entonces, todas las virtudes que tengo me las dio Dios y si las tengo es para ponerlas al servicio de los demás, no para envanecerme yo ni mandarme la parte, como solemos decir, ¿verdad? No, qué sé yo, no creernos más, ¿verdad? Porque tenemos dinero, porque tenemos belleza, porque tenemos conocimientos, porque tenemos lo que sea, ¿verdad? Todos somos iguales, ¿verdad? San José María decía, somos de la raza de los hijos de Dios, todos iguales. ¿Verdad? Entonces, por supuesto que unos tienen más conocimientos, más inteligencia, menos no sé qué, menos no sé cuánto, pero eso no es esencial. O sea, lo esencial es el alma que unida al cuerpo somos una persona con absoluta dignidad, ¿verdad? Y sobre todo por ser hijos de Dios. Entonces, esa humildad, ¿verdad? Es el amor de sí ordenado. ¿Mm? Ordenado a Dios y a los demás, ¿verdad? El amor de sí, porque ¿se acuerdan que en un pasaje dice Jesús,
ámense a ustedes mismos, amen a los demás como se aman a ustedes mismos, ¿verdad? O sea, Dios no quiere, no es que Dios quiere que no nos amemos, sino que ese amor sea recto, ¿verdad? ¿Y qué es que sea recto? Que esté ordenado a Dios y a los demás, ¿verdad? Y la soberbia, que es lo opuesto a la humildad, es el desordenado amor de sí mismo, ¿verdad? O sea, yo me amo tanto a mí mismo que no me importa el resto, ¿verdad? No me importa el que necesita, no me importa, me creo superior a los demás, ¿verdad? Y me vino a la cabeza un orden que nos enseñó San José María, que muy práctico, ¿verdad? Que teníamos que tener un orden en nuestra vida, que era Dios, que es Dios, los demás, yo. ¿Mm? A ver, y hacer un estudio, cada una, ahora o después, ¿verdad? O ahora y después, ¿cómo está mi vida? Quizá es los demás, yo, Dios, o los demás, Dios, yo, ver cómo está, ¿verdad? Porque tiene que ser Dios, los demás, yo. En tercer lugar, nuestro yo. Y la soberbia pone en primer lugar el yo. Bueno, después otra cosa, a ver, ¿qué más era en torno a esto de la humildad? La humildad de Juan, bueno, ya va a salir si es que hay algo más. Entonces, después habla San Juan acá del reino de los cielos. Hagan penitencia porque está al llegar el reino de los cielos. Los judíos no nombraban a Dios. O sea, tenían qué sé yo, una especie de ley o prescripción que decía que no se nombraba a Dios, porque nombrar a Dios en vano estaba mal, ¿verdad? Y resulta que por eso dice reino de los cielos, ¿verdad? Habla del reino de los cielos. Y Dios interviene en la humanidad a través de su acción poderosa, ¿verdad? Y por eso, por el pecado original, ¿verdad? Que espero que todas tengan claro qué es el pecado original. Si alguna no tiene claro qué es el pecado original, me pregunta en el chat o interrumpe y me pregunta, ¿verdad? Porque es importantísimo tener bien claro qué es el pecado original y sus consecuencias. Y entonces el pecado original interrumpió esa relación de Dios con cada hombre. Y por eso Dios lo vuelve a restaurar, lo vuelve a arreglar, digamos, con el bautismo. Otra cosa que me parece que nos puede ayudar, esta persona que estaba conmigo, como no la conocen, puedo contar la historia, que no bautizó a sus 2 hijos, porque sencillamente no sabe lo importante que es el bautismo, ¿verdad? Uno de sus hijos ya tiene 6, creo, y la otra 3, y entonces ya una vez anterior que nos encontramos le explicaba, le dije que tenía que bautizarles y esto, pero se ve que no le expliqué tanto, y hoy le expliqué más lo que era, ¿verdad? Y se quedó impresionada de cómo ella le está privando de esta maravilla del bautismo a sus hijos. Entonces le decía como así, como una idea más impactante, le decía, Dios no lo permita, pero si les pasa algo a tus hijos, en este momento y se parten para la vida eterna, no van a poder entrar al cielo. O sea, no son hijos de Dios, no los hiciste hijos de Dios porque están con el pecado original, ¿verdad? Bueno, entonces ese bautismo es importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo porque hace al ser humano hijo de Dios. Entonces, otra idea importante es que San Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Porque los profetas son personas que anuncian la venida de Cristo o anuncian a Cristo, ¿verdad? Son profetas. Y San Juan Bautista es el último del Antiguo Testamento.
Entonces, entre la primera venida de Cristo, que estuvimos explicando cuando nació, ¿verdad?, y la segunda venida de Cristo, que es la que estamos esperando, está la iglesia. Estamos nosotros, que somos la iglesia, que somos parte de la iglesia, ¿verdad?, parte integrante, y esa iglesia que hace presente a Cristo en el mundo. A través de los sacramentos, la iglesia, digamos, la jerarquía de la iglesia, los ministros de la iglesia, porque cada uno tenemos nuestra misión, ¿verdad? Los laicos, los sacerdotes, los obispos, el papa, ¿verdad? Cada uno tiene su misión y forma parte de lo que es la iglesia. Entonces la iglesia, en cuanto representantes de Cristo, en cuanto ministros de Cristo, le hacen presente a través de los sacramentos, ¿verdad? A través de la Eucaristía, a través de la confesión, y nos acompañan y nos dirigen hacia la vida eterna. O sea, la misión de la jerarquía de la iglesia es llevarnos al cielo, mostrarnos el camino al cielo. Y el reino de Dios, ese reino del que habla San Juan, ¿verdad?, el reino de los cielos, va a ser consumado, o sea, terminado, una vez que sea el fin del mundo. O sea, la segunda venida de Cristo no es el fin del mundo, ¿verdad?, porque a veces la gente confunde un poco. Bueno, es complicado entender, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, antes del fin del mundo. Cuando termine el mundo, ahí recién se va a dar esa consumación nuestra con Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces, a continuación habla de esto que dice, esto es lo que habló el profeta diciendo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, ¿verdad? Y eso que dijo Isaías, ¿verdad?, es otra vez una llamada a la conversión, ¿verdad? Por eso es que es tan importante ese continuo estado de conversión, ¿verdad? O sea, para eso el cristiano tiene lo que se llama examen de conciencia, ¿verdad? O sea, un cristiano que viva como cristiano tiene que hacer todas las noches, o sea, no es obligación, ¿verdad?, pero para vivir su vida cristiana es bueno que haga examen de conciencia a la noche. Entonces, a la noche es un día, ¿verdad? Terminó un día en el que o alabé a Dios con mi vida o no, ¿verdad? O no, o viví como al margen de Dios, o Dios al margen de mi vida, ¿verdad? Entonces, ahí ver cómo estuvo mi vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en una de las clases hablábamos de la dirección espiritual, ¿verdad? En la dirección espiritual, lo que se logra es ponerse metas, ¿verdad? Metas de vida cristiana para ir mejorando, para ir logrando ese parecernos a Cristo, logrando esa conversión constante, ¿verdad?, que tenemos que ir teniendo para parecernos a Cristo y para estar a su lado, ¿verdad? Entonces, después nos habla de un modo de vida de Juan el Bautista. Nos habla de que tenía vestidura de pelo de camello, que comía langostas y miel silvestre, ¿verdad? O sea, eran situaciones que hacen una vida más austera, ¿verdad? Una forma elemental de subsistir, ¿verdad? O sea, como Dios le eligió a él como para que sea su precursor, para que le prepare el camino y que su vida esté dedicada a eso, ¿verdad? Así como hay personas a las que les llama a la vida religiosa, ¿verdad?, que se dediquen totalmente a él. A otras personas no, pero otras personas que se queden en el mundo, que se casen, que vivan el matrimonio, que es un sacramento, ¿verdad?, una llamada de Dios a ser santos a través del matrimonio, o no, ¿verdad?, una entrega a Dios en medio del mundo, como me pidió a mí, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, diversas llamadas que Dios hace, pero a Juan Bautista le llamó a que él le prepare el camino. Entonces, bueno,
una comida muy, muy elemental, ¿verdad? Y también el modo de vestir, o sea, todo así como muy de penitencia y de mortificación, ¿verdad? Mortificación porque uno lo que quiere es vestirse bien, lo que quiere es estar bien puesto, lo que quiere es comer cosas ricas, o sea, evidentemente que a él no le fascinaba la vida que llevaba, ¿verdad? Le costaba, lo hacía por Dios, porque Dios le pidió, ¿verdad? Entonces, y era muy normal, en las grandes fiestas judías, era normal que se hiciera penitencia. En la Pascua, por ejemplo, antes de la Pascua, ellos hacían penitencia, entonces eso mismo se vive en la Iglesia católica, en la Iglesia, ¿verdad? La continuadora del pueblo judío que somos nosotros, se vive, por ejemplo, en el Adviento. El Adviento es un tiempo de penitencia. La Cuaresma es un tiempo de penitencia, ¿verdad? Especialmente, aunque nuestra vida, como ya te decía, te vuelvo a repetir, es una vida de penitencia y de conversión, ¿verdad? Gozando siempre de todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Porque nuestra vida es una preparación para el encuentro con Cristo. O sea, estamos acá en la tierra preparándonos para encontrarnos con Cristo. Se nos acaba el tiempo, así que entramos de vuelta a la misma cosa, al mismo chat. Al mismo link. Exacto, eso es lo que quería decir, no de chat. Raquel, Discord para todos. ¿Sí? Genial. Raquel. Se está acabando el minuto. ¿Algunas ya se desconectaron? Sí.